Hola crochetero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te pasa como a mí que llevas horas y horas buscando un patrón en la web y hay tanta información que es como buscar una aguja en un pajar? ¿Qué tal si te cuento que he encontrado una web que considero la biblioteca de patrones de crochet y dos agujas más grande online, en donde están todos los patrones ordenados y que además si definitivamente allí no encuentras lo que estás buscando, ellos mismos te ayudan a buscarlo? ¿Te parece interesante? Vamos a ver de qué se trata. Y bueno, aquí estamos. Quiero mostrarte cómo acceder a la que considero la biblioteca de patrones de crochet y de dos agujas más grande de toda la web. Y estamos en el buscador de Google y solamente tenemos que escribir ctejidas.co y acá ya estamos en el blog o la web de patrones. Antes de comenzar a mostrarte cada uno de los componentes de la web, quiero contarte un poco sobre cómo nació esta idea. Y esta idea nació hace más de 10 años, fue una idea de Natalie Cervantes, que es la fundadora de C Tejidas. Ella empezó a alimentar el blog diariamente, semanalmente, de forma constante desde hace más de 10 años. Y lo que he conversado con Natalie es que la idea de ella siempre fue compartir, ayudar a las personas que les gusta tejer como a ella a encontrar esos patrones que necesitaban, esas ideas para tejido, y es algo que ella le ha gustado desde siempre y hasta ahora lo sigue haciendo. Ahora, por supuesto, el blog creció muchísimo más, no solamente está trabajando Natalie en la web, sino que también trabaja su hermana con ella, su tía, que es la persona que le enseñó a tejer a Natalie, que también hace los retos cada mes, que más adelante te voy a contar de qué se tratan los retos, que es un proyecto muy interesante. Y también se han sumado otras personas de la familia que ayudan a contestar los mensajes de WhatsApp. De WhatsApp, ¿por qué? Porque más adelante también te voy a contar de qué se trata esto. Su hermano, su esposo, sus padres, en fin. El blog o esta web ha crecido muchísimo y trabajan constantemente para compartir de forma gratuita patrones de crochet y dos agujas y también talleres, retos y muchísimo más. Aquí en el blog vas a encontrar todos los tejedores que hacemos parte del blog de una u otra manera. Quiere decir, son todos los diseñadores que se encuentran compartiendo patrones en el blog. Así está. Entonces, una de las cosas que me parece muy interesante, que me llama mucho la atención, es que es una web donde trabaja toda la familia y todos están familiarizados con el tejido y es algo muy, muy bonito. Vamos al inicio. Aquí en el inicio de la web vamos a tener varias categorías. Voy a mostrarte rápidamente cada una de ellas y la principal que quiero mostrarte ahora es esta que dice patrones y tutoriales. Vamos allí. La web, como me ha comentado Natalie, está organizada en categorías y subcategorías para que se haga fácil encontrar los patrones. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver varias categorías generales, por ejemplo, ropa y accesorios. Y esta categoría de ropa y accesorios está dividida en subcategorías, por ejemplo, blusas a crochet, blusas a dos agujas, boys de crochet, bufandas, bolsos, en fin. Hay un montón de subcategorías y como ustedes pueden ver hay gran cantidad de patrones y tutoriales. Ahora tenemos otra categoría de hogar. Dentro de la categoría de hogar vamos a encontrar cojines, mantas, cestos, manteles, sets de mesa, tapetes, en fin. Puntos y figuras, que también es algo muy chévere porque tiene una colección muy grande de puntos, de puntadas para a quienes nos gusta diseñar nuestros propios proyectos. Podemos mirar las puntadas que podemos usar en nuestros propios proyectos. Dentro de puntos y figuras tenemos los famosos amigurumis, que ahorita están tanto en tendencia y que por ahí nos la pasamos buscando tutoriales y patrones. Otra categoría, que es una categoría ya más general, que se llama otros, que de pronto no aplica dentro de las anteriores, pero vas a encontrar también una cantidad de patrones y instrucciones muy interesantes. Entonces voy a escoger una por aquí cualquiera, de pronto en ropa de accesorios, vamos a bolsos a crochet y le voy a dar clic allí. Algo muy chévere que me encanta de esto es que inmediatamente te entras en la subcategoría, vas a encontrar las fotografías de todos los bolsos que están disponibles o como patrón o como tutorial. Entonces,
Cuando encuentras un bolso que te gustó, que te pareció interesante, simplemente le das clic a ese bolsito, a esa imagen, y allí te va a llevar al tutorial o a la instrucción sobre ese bolso específico. Bueno, aquí hay muchas opciones, incluso Natalie comparte mucho sobre bolsos Wayuu también, que es nuestra especialidad, digamos, aquí en la parte de La Guajira. Otro punto a resaltar es que Natalie y su familia son de acá de Colombia, son compatriotas mías. Entonces vamos a escoger uno por acá, por ejemplo este, que me parece interesante. Entonces este se trata de un tutorial de YouTube. ¿Qué dice aquí? Dice que se va a aprender de quién es el tutorial, muestra también la información, el link directo para ir al tutorial donde está este bolso, y en algunos casos, dependiendo de cuál sea la instrucción, dice también cuáles son los materiales que vamos a aprender en cada tutorial. Entonces aquí es muy sencillo, simplemente le das clic a la imagen donde está el tutorial y te lleva a YouTube para verlo. Vamos a probar, por ejemplo, con otro por aquí, por ejemplo este. Lo mismo, dice que es paso a paso, dice de quién es el tutorial y te muestra los enlaces. Entonces es súper chévere porque con las imágenes es mucho más sencillo encontrar cosas que nosotros necesitamos. Voy a ir a escoger otra, vamos a ir por ejemplo con amigurumis, que está tan en tendencia ahora, que se buscan muchísimo. Y aquí lo mismo, vamos a ver amigurumis de toda clase por aquí. Vamos a ver las fotos, entonces si encuentro uno que me gusta, que estoy buscando, que me interesa, entonces vamos a darle clic. Aquí está este elefantito que es un tutorial mío, que es sonajero y elefante. Aquí muestra dónde está el tutorial y aquí pueden ver el video con las instrucciones completas del muñeco. Bueno, esta es una parte de patrones y tutoriales. Voy a volver otra vez al inicio. Y quiero mostrarte algo muy chévere que me encanta y es el libro de patrones. Los libros ebooks de patrones son como un compendio que ha hecho por categorías Natalie y su equipo, con patrones dependiendo de las técnicas, dependiendo de las categorías, dependiendo de lo que queramos escoger. Entonces es muy chévere porque es muy fácil de esta manera poder descargarlos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, no sé, diseñar una blusa y me interesa ver puntos calados, que son puntos abiertos, entonces yo le doy clic allí y aquí voy a encontrar en puntos calados una gran cantidad de ebooks que ya están listos, preparados previamente para yo poderlos descargar en PDF, lo cual es súper genial porque esto me va a dar muchísimas ideas. Asimismo tengo ebooks de tapetes, ebooks de trajes de baño, ebooks de zapatos, en fin. Todas esas categorías están acá bien ordenadas con PDFs. Entonces simplemente voy a escoger cualquiera. Escojamos accesorios para el cabello y me muestra que el ebook ella lo tiene categorizado con unos números. Entonces dice qué es lo que vas a ver en el libro, cómo lo consigues. Simplemente descárgalo haciendo clic aquí. Le damos clic y aquí simplemente se abre el PDF y ya está. Este es todo el PDF que podemos descargar. Y miren que me encanta algo de esta web también, es que maneja muchos patrones como estilo vintage o estilo clásico, que a veces son tan difíciles de encontrar. En la web hay imágenes por montones, pero no están ordenadas, entonces es difícil de encontrar. Bueno, vamos a seguir con el siguiente punto, que es esta parte de tabla de símbolos, que es algo que me comentó Natalie que lo están alimentando poco a poco y que también va a servir para las personas que están recién aprendiendo. Un proyecto que tiene C Tejidas y su equipo para este año es justamente realizar más talleres gratuitos y tener toda la información para personas que apenas están aprendiendo, porque la idea es también darle incentivo a las personas principiantes. También tenemos aquí el tema de aprender a tejer y vamos a darle clic acá. Y Natalie nos comparte que también van a tener talleres de tejido para principiantes.
dice primeros pasos, aquí están la tabla de símbolos, ayudas para tejer y otras tablas que pueden funcionar. Así que esta web está súper completa. Toda persona que teja tanto en crochet como en agujas deberíamos conocer esta web, que nos va a servir muchísimo. Bueno, y me preguntas, ¿y si no encontré algo? Bueno, tenemos dos opciones. Si yo estoy buscando, por ejemplo, una blusa de verano, crochet, también puedo escribir acá en el buscador del blog y aquí me va a arrojar varias opciones que me pueden servir para lo que estoy buscando. Supongamos, no, pero es que yo no quiero ninguna de estas opciones, sino que quiero encontrar algo específico que un cliente me pidió. Ah, bueno, esto es súper genial y que realmente no creo que nadie lo haga. CTejidas tiene una opción y es que tú te puedes suscribir a su canal de Telegram o a sus grupos de WhatsApp, y en los grupos de WhatsApp ellos te van a ayudar para conseguir un patrón que tú específicamente necesites. Entonces aquí está, necesitas ayuda. Si necesitas ayuda buscando algún tutorial o patrón, escribe. Entonces aquí Natalie y su equipo te ayudan y te apoyan a encontrar patrones que de pronto tú no has podido encontrar en toda la web y que incluso no pudiste encontrar acá en la página de ellos, de CTejidas. Entonces la vas a encontrar acá. Inicias el chat y te envía un WhatsApp y allí te van a realizar un soporte y un apoyo para encontrar, lo cual está supremamente bueno. Realmente no conozco a nadie más que haga esto y que es un gran trabajo. Y de verdad, muchas gracias Natalie y todo su equipo de CTejidas por esta labor que están haciendo tan bonita. Ahora, también hay un canal de Telegram, no encuentro por aquí el link, pero también tenemos, aquí están, arriba está el del WhatsApp, están sus redes sociales, Instagram, Facebook, y también tenemos un canal de Telegram en el cual podemos suscribirnos para recibir patrones diariamente. Hay otra cosa que me parece muy chévere, muy interesante de CTejidas, es que tienen la parte de retos o talleres virtuales. ¿De qué se trata? Estos talleres virtuales es un reto que mensualmente Natalie con su tía, quien es la maestra, comparten por YouTube. Entonces tú te puedes inscribir al reto, ellas anuncian qué es lo que van a tejer, hacen la clase totalmente gratuita por YouTube. Participan las personas que quieran participar y que se inscriban en ese reto, todas tejen lo mismo y luego ellas comparten la clase completa por el canal de YouTube. Entonces, por ejemplo, mira, este chaleco tan bonito que tiene Natalia aquí luciendo, lo hicieron como un reto, lo hicieron en varias clases y luego lo compartieron en su canal de YouTube. Así que esto está espectacular. Miren, aquí está la tía de Natalie haciendo su clase y eso lo transmiten normalmente en vivo con todas las personas que participan, lo cual es súper genial. Aquí pueden ver todas las personas que participaron y ellos anuncian cuándo va a ser la clase, y para inscribirse aquí directamente en este link se pueden inscribir. Así que es súper chévere si tienes una idea de tejer en comunidad, que a todas nos gusta. Es algo muy bueno para que podamos compartir con otras tejedoras y hagamos un reto igualito, un tejido igualito entre todas y podamos compartir. Es algo que me encanta muchísimo. Bueno, esto es de forma general lo que compone a la web CTejidas. Sé que hay muchas más cosas. Aquí está el link para suscribirse por el WhatsApp. Aquí está también la tienda, ellas recomiendan algunos artículos y tienen algunos kits de agujas y lanas también. Si nos interesan podemos acceder por acá, y recomiendan algunas cosas de Amazon con algunos enlaces de afiliados, que es una forma también de apoyarles en su trabajo, lo cual, repito, me encanta y me parece muy bueno que compartan toda esta información. Una vez más, dándole gracias a Natalie y a todo el equipo de CTejidas por el apoyo a las tejedoras y tejedores de todo el mundo. Me encanta porque, no sé si ya lo dije, pero lo repito una vez más, esta web se está actualizando día a día. Más o menos suben unos 2 tutoriales o 2 patrones diarios o 2 veces al día, por lo cual si hacemos la cuenta desde hace 10 años, pues la web está llena de información que nos puede servir a todas. Entonces, esto es todo.
Les invito a que sigan a C Tejidas en todas sus redes sociales, que se inscriban en sus canales de WhatsApp y Telegram, que se inscriban en su canal de YouTube. Ojalá y que tengamos mucho más años de C Tejidas, que sigan compartiendo el amor por el tejido, como lo dice acá en su eslogan. Gracias por ver este video. En la parte de abajo dejaré todos los links del enlace para llegar a la web, para llegar al canal de YouTube, y hasta una nueva oportunidad. Gracias por ver. No te olvides de suscribirte a este canal Crochet Cosas, el lugar donde aprendes crochet de cero a pro. Bye bye.